principalmente basados en las imágenes. Entonces, es una línea del tiempo, entonces les voy a mostrar los momentos más relevantes en la historia de esta patología. Entonces empieza en 1936, Smith-Peterson, donde describe las primeras osteotomías periacetabulares y del cuello femoral, y en este artículo él se pregunta que cuál sería la causa del dolor en la cadera de estos pacientes, y él pues se responde diciendo que probablemente sea algún tipo de pinzamiento anterior a nivel del cuello femoral, y que la probable solución sería retirar este pinzamiento entre el cuello y el acetábulo. Sin embargo, pues él realiza las diferentes osteotomías pues, por su conocido abordaje de Smith-Peterson, pero las osteotomías que realizaba era principalmente en pacientes donde la artrosis era avanzada y pues los resultados no eran, digamos, los más favorables. Después, Carl Lioz en 1968 ahora habla sobre el término CAM y lo habla en relación a los pacientes que presentan deslizamiento capital femoral, donde queda una deformidad y que esta deformidad a nivel del cuello femoral puede producir un pinzamiento a nivel del cuello femoral, a nivel de la cadera. Después, en 1975, Stulberg habla sobre la famosa deformidad en mango de pistola, donde es muy característico y pues antes de esta patología. Y después en 1991 ya el doctor Clau ya empieza a hablar sobre un síndrome a nivel del anillo acetabular, donde le realizaba a los pacientes una flexión, una aducción y una rotación interna y desencadenada dolor a nivel de la cadera. Después ustedes ya lo conocen, el Raynaud Gans, donde pues reúne como pues parte de todos estos conceptos, y ella empieza a implementar el concepto de pinzamiento femoroacetabular. Y pues él ya empieza a hablar que pues hay una alteración en la morfología de la cadera del cuello, ya sea del cuello femoral o del acetábulo. Hablándose de CAM cuando hay una alteración a nivel del cuello femoral, y pincer cuando es del acetábulo. Y pues también el otro grupo es donde se encuentran las dos anormalidades combinadas, y que cuando están las dos combinadas es lo más frecuente. Sin embargo, pues es importante resaltar que pueden haber pinzamientos femoroacetabulares sin que hayan estas deformidades, por ejemplo, en pacientes o que tienen una hiperlaxitud o que hacen movimientos extremos, donde pues la cadera pues no aguanta estos movimientos y pues produce el pinzamiento femoroacetabular. Ya habíamos hablado de la importancia del Lauro como aumento de la superficie articular, como una importancia del sello hermético, de mantener la presión negativa y que esta presión negativa permitía que continuaba el flujo pues, intraarticular y va a disminuir la fricción. Y pues ya habíamos dicho que el Lauro no es una estructura que esté diseñada para aguantar cargas axiales. Tolera muy pocas, entre 1 o 2%, diferente a los pacientes displásicos donde sí se tolera mucho. Y hay también otras estructuras, por ejemplo, la cápsula articular, cuya también es una estructura muy importante para la estabilización de la articulación, pues una laxitud ligamentaria pues podría también producir algún tipo de pinzamiento. Y acá hago pues una pausa y pues les traigo este artículo donde habla que si bien el pinzamiento pues tiene una alteración en la morfología, muchas de esas alteraciones en la morfología los pacientes son asintomáticos. Es una revisión sistemática donde incluyeron 26 estudios
2.000 pacientes eran asintomáticos. La edad promedio era 25 años y estos, el 33% eran atletas, que concluyen que el valor medio del ángulo alfa era 54 grados, donde la prevalencia entonces de CAM asintomático era hasta un 37%, siendo más frecuente en los pacientes atletas, y el ángulo centro borde anterior era de 31 grados, describiendo una prevalencia en pacientes de Pincer, de deformidad tipo Pincer, en pacientes asintomáticos, hasta un 67%. Y de ese 67%, el 50% eran atletas. Igual en estos pacientes asintomáticos se encontró que podían tener una lesión del labrum hasta un 68%. Entonces, si hay estas deformidades, pues que realmente, pues como el síndrome de pinzamiento femoral acetabular. Entonces, este es un artículo donde describe muy bien la fisiopatología, donde habla de tres principales factores de riesgo. De una, alteración en la morfología, donde ya hablamos que es el pincer o el CAM o el mixto. Otro factor de riesgo que va a ser los pacientes que tienen actividades repetitivas o que hacen deportes principalmente como salto o actividades donde la cadera se lleva a máxima flexión o aducción y rotación interna. Y hay pacientes donde tengan alteración en la cinemática o en el balance lumbopélvico. Entonces los pacientes cuando tienen estos tres factores, usualmente esta actividad repetitiva va a empezar a producir un desgaste a nivel, el pinzamiento va a empezar a producir síntomas, y estos síntomas van a empezar a producir daños condrolaterales, y estos daños condrolaterales van a producir, a desarrollar un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio va a desencadenar dos cosas. Una cascada inflamatoria de remodelación de las estructuras blandas, como las estructuras capsulares y ligamentarias de la cadera. Esto va a hacer que pues, se hagan más fibros, aumente la fibrosis, y en parte sea una de las causas de limitación de la rotación interna de estos pacientes. Y el otro proceso inflamatorio, que adicional de producir dolor, se va a producir como una respuesta neurológica de protección, donde el paciente va a evitar realizar determinadas actividades, y va a empezar a crear deformidades en flexión de la cadera, pues para evitar el pinzamiento. Y con esto pues se va a producir una sintomatología también, pues la inhibitoria muscular, y va a producir los síntomas característicos de estos pacientes. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del pincer, entonces tenemos una alteración en la parte superolateral del acetábulo, donde al realizar movimientos de flexión, el labrum se va a estar comprimiendo de forma constante, y esta compresión se va a ver transmitida a la parte anterior de la cadera, y pues ahí es donde va a empezar todo el desgaste. Y si estos movimientos continúan, esto se va a seguir propagando, y se va a producir en la parte posterior inferior una lesión que se llama de contragolpe, por el daño que se va a seguir extendiendo a nivel de toda la superficie articular. Entonces, característicamente en las lesiones tipo pincer, usualmente el cartílago se va a lesionar adyacente al labrum, y pues usualmente se suele lesionar, incluso se puede lesionar gran parte de toda esta superficie articular. Usualmente pues una gran parte pues suele ser idiopática, también puede ser traumática o incluso iatrogénica en los pacientes donde se le ha realizado algún tipo de osteotomía para corregir la forma del acetábulo. Luciano, tú comentaste al principio de esta explicación del pincer que era superolateral.
El pincer usualmente hay dos clases de pincer, puede ser focal, que es en la zona superlateral, pero también puede ser generalizado, ¿ok? Sí, señor. ¿Vale? Entonces usualmente puede ser hasta la porción superlateral o puede ser toda la pared anterior que produce el pincer, ¿me entiendes? Y en el caso del cambio morfológico del pincer, lo que produce es una calcificación, bien dicha, una calcificación de todo el labrum. Es un labrum usualmente característico más pequeño, ¿ya? Que un labrum normal y calcificado. ¿Vale? Sí, mencionan que en la resonancia se suele ver procesos degenerativos y que eso va a ser una de las características del otro, donde sí hay como una lesión cizallante. Entonces, esto es lo que mencionaba el doctor. Hay varios patrones de pincer. Entonces, en los patrones es donde, los 4 patrones es donde hay una sobrecobertura global del acetábulo. El segundo patrón, entonces se lo voy a explicar con esta imagen. Entonces, la imagen A, el círculo pues hace relación a la cabeza femoral y pues la otra línea negra pues el borde del acetábulo. Entonces, el primer patrón de pincer es donde hay una sobrecobertura global, el que se ve en la línea punteada como sobrepasa, donde pues no debería estar. El otro patrón es donde hay una sobrecobertura focal anterior, que es el D. El E es el paciente donde es una retroversión característica, donde va a haber una sobrecobertura anterior y por la parte posterior usualmente pues puede estar descubierta e incluso puede ocasionar inestabilidades posteriores. Y el otro patrón es pacientes con una sobrecobertura a nivel focal posterior. Serán los patrones. Y en cuanto a la fisiopatología del CAM, entonces se va a producir una alteración en la morfología, en la parte de la transición entre el cuello y la cabeza femoral. Entonces, estos movimientos repetitivos, además de realizar una compresión, la principal que hace son fuerzas cizallantes que van a lesionar o van a cortar o van a producir una lesión a nivel contralateral. Estas pues, anormalidades a nivel del cuello usualmente son anterolaterales. Entonces, la lesión en el labrum, usualmente lo que se va a ver es una separación del labrum de la parte pues, ósea, y también se pueden producir flaps a nivel del cartílago. Usualmente esta lesión es más característica en pacientes deportistas, también pues, causas iatrogénicas, digamos, que se haya realizado alguna osteotomía varizante o pacientes con fracturas del cuello femoral que pronto hayan quedado mal reducidas o pacientes con antecedentes de PERTES o deslizamientos capitulofemorales. Y también se puede presentar en pacientes que tienen una coxa vara que puede asemejar como la fisiopatología y pues producir este tipo de lesiones y esta sintomatología. Y es importante el pincelamiento femoroacetabular, porque por la vez pasada ya hablamos sobre la displasia y el riesgo de artrosis, y en esta ocasión este artículo menciona, incluyen 1.411 caídas entre pacientes entre 15 y 65 años, y eran pacientes que tenían dolor y limitación para la movilidad y que tenían un grado de artrosis 1 o menos, y les hacen seguimiento a 5 años. Y ellos evalúan el ángulo alfa en la AP y evalúan el grado de limitación de la rotación interna. Y lo que ellos concluyen es que a 5 años el ángulo alfa mayor de 60 se correlacionó pues, a mayor riesgo, 3 veces mayor riesgo de producir artrosis, y cuando pues, el ángulo alfa aumentaba más de 83, era 9 veces más el riesgo de producir artrosis. Y cuando el paciente tenía una limitación de rotación interna, pues esto también se correlacionaba a una artrosis tardía, y cuando se suman estos dos factores, pues aumenta hasta un 25% el riesgo pues, de que el paciente vaya a desencadenar artrosis.
Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, pues como todas las patologías, pues importante pues basarnos siempre pues en la enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico y las imágenes. En cuanto a la enfermedad actual, de acuerdo con el primer esquema que pues el esquema que yo les había mostrado, pues siempre preguntar antecedentes como displasia, deslizamiento de capital femoral, aversión femoral, antecedentes de PERTES, que pueden ser causales del pinzamiento femoroacetabular. Y siempre tener en cuenta cuáles son los pacientes que usualmente cursan con esta patología. Entonces, usualmente son pacientes atletas y entre los deportes que más se asocian son pacientes que hacen saltos largos o pacientes escaladores, pues ya saben, pues por los movimientos de las caderas que ellos deben hacer para realizar este deporte. Usualmente son pacientes caucásicos, adultos jóvenes, con índice de masa corporal pues, sin obesidad. El otro grupo de pacientes son los pacientes no atletas que usualmente ellos se suelen quejar por dolor a nivel de la cadera al realizar prolongadas marchas o estación y hiperestación, o son esos pacientes que dicen que refieren realizar un viaje largo y después de realizar un viaje largo pues en el avión presentan dolor a nivel de la cadera. Estos pacientes típicamente pues como patología pues, intraarticular van a caracterizarse por pues, el signo de la C, donde pues ubican el pulgar detrás del trocante y el resto de los dedos en la parte inguinal. Y usualmente pues describen dos patrones de dolor. Usualmente un dolor como bizarro, como un dolor que dura más o menos, puede durar entre 16 hasta 36 meses hasta que se diagnostica la patología o que se realiza algún procedimiento. Y ahí está el otro tipo de dolor donde los pacientes refieren un dolor agudo con bloqueos o resaltos, que usualmente ese tipo de pacientes son los que también suelen cursar con una lesión del labro. Es importante siempre examinar el balance lumbopélvico, pues sabemos que una alteración en la incidencia pélvica o en el slope sacro, donde se altera la inclinación de la pelvis, pues puede desencadenar que para compensar el paciente haga mucho más flexión de la cadera del usual, entonces puede producir pues pinzamiento pues anterior. De igual forma, los pacientes donde el, el, este ángulo, el plano pélvico anterior, cuando el plano pélvico anterior pues se encuentra anterior, al realizar el paciente flexión, pues va a asociarse también a flexión. Usualmente estos pacientes, como dijimos, para defenderse, eh, pues suelen llevar la cadera en flexión, pues para evitar más pinzamiento. Y la pelvis, pues la suelen tener base en retroversión y pues hacen todo como pues terminan haciendo como una marcha también agazapada. También es característico la marcha pues en Trendelenburg, pues como dijimos que los pacientes hacen un mecanismo compensatorio de protección donde evitan ciertos movimientos, producen un debilitamiento de toda la musculatura pues, de glútea que va a producir este signo pues, del Trendelenburg. Siempre es importante pues, examinar la rotación interna, característicamente, como dijimos, el proceso, parte del proceso inflamatorio y parte de pues tanto de la formidad. Entonces el proceso inflamatorio va a engrosar la cápsula y va a ser una de las causas de que limita la rotación interna, adicional de la deformidad que tiene, que va a limitar también la rotación interna. Y pues es importante evaluar pues el grado de rotación, pues porque también con esto podríamos evaluar si los pacientes cuando tengan la anteversión femoral aumentada, pues puede ser una de las causas de pinzamiento. Y el examen, la otra parte del examen físico, pues vamos a encontrar
pues las diferentes maniobras donde van a valorarse usualmente retracciones musculares, el síndrome de Thomas, vamos a encontrar el test, el Stinsfield, el Patrick, el Faber, pero pues actualmente la idea es que sea un examen dinámico. Y pues acá le traigo una de las maniobras donde se hace el paciente, se llama DIRI, donde los acrónimos hacen referencia al dinámico pinzamiento con la rotación interna, donde en este caso se va a evaluar la cadera izquierda. Entonces, primero se le pide al paciente que se tome con las manos, lleve la cadera contralateral en flexión. Con esto se logra nivelar la lordosis y pues tener una pelvis como en 0 grados, y vamos a hacer de una forma dinámicos movimientos amplios de la flexión de la cadera de 90 grados y de rotación interna, y buscando desencadenar pinzamiento a nivel pues de la cadera. Entonces, este es un artículo donde habla pues, de la sensibilidad y especificidad de los diferentes signos. Entonces, dentro de estos pues, podemos ver movimientos que pueden desencadenar dolor, como la flexión, aducción, con rotación o flexión más rotación interna, o el Faber, que es flexión más abducción y rotación externa. Todos estos usualmente tienen una alta pues, sensibilidad, y usualmente estos síntomas nos hablan más bien sobre patología intraarticular. Entonces tenemos que estos signos del examen físico pues, son muy sensibles, pero pues, usualmente son muy sensibles para patología intraarticular y van a ser poco específicos. Y siempre lo ideal es que sea el examen de una forma dinámica, evaluar la articulación, pues porque todos estos síntomas que va a referir el paciente y muchos de estos hallazgos clínicos se pueden confundir con todos estos diagnósticos diferenciales: fracturas por estrés, fracturas por abulsión, osteonecrosis de la cabeza, ruptura del labrum sin pinzamiento, el pinzamiento subespinoso, isquiofemoral, iliopsoas, síndrome piramidal, pubalgia en atletas. Entonces aquí viene pues la importancia también de apoyarnos de imágenes. Entonces, en las imágenes, ¿qué imágenes pues vamos a tomar? Vamos a empezar a tomar una radiografía AP, vamos a tomar una radiografía en ancas de rana o de Lauenstein, una radiografía que se la denominan Ducret, o una que es lateral, pues ese se toma en flexión de 90 grados con amplitud de 45, o una radiografía de Dune. Y pues también se puede pedir un falso perfil, lo que pues hablan de las diferentes, la literatura, es que pues estas diferentes proyecciones van a permitir evaluar el cuello en diferentes ángulos. Por ejemplo, en la AP vamos a poder evaluar la parte superior del cuello, en las laterales pues vamos a ver ya la parte como más anterior o posterior del cuello, y pues, pues ya habíamos visto la charla pasada, el falso perfil para ver la parte superolateral del acetábulo. Y este es un estudio donde busca... Luciano, devuélvete una imagen atrás, porfa. La radiografía, donde salen varias radiografías. ¿Ya? Esa radiografía que tú refieres ahí como ducroquel lateral, no, primera vez que la oigo, ¿ya? Pero quiero que quede claro un aspecto. Uno, cuando tiene un set de radiografía, tiene que estar pendiente de que es radiografías que vinan lo mismo, básicamente, para qué pedírselo y para qué vas a irradiar al paciente. Entonces, por lo menos, la Lowenstein, la Krukokel, que no la conocía, y la Don, miran el aspecto del cuello, miren el aspecto anterior del cuello femoral. Eso es lo que están valorando. ¿Okay? Entonces, básicamente, el paciente que llegue con dolor en la cadera, por lo menos tiene que tener una de estas tres. No se pongan a tomar radiografías y repetírselas a los pacientes, que no va a ser bueno.
Por lo menos en la consulta hemos ya estandarizado que siempre todo paciente con dolor en la cadera, el dolor inguinal en la cadera, debe que tener como mínimo una buena radiografía PET, una buena radiografía de DUM y una buena radiografía de falso perfil. ¿Para qué? Para identificar posibles casos de artrosis, que la voy a ver con las tres, para identificar posibles casos de displasia de la cadera también, que la vamos a ampliar con el falso perfil, o casos de pinzamiento femoroacetabular o cualquier anormalidad alrededor de la cadera con la radiografía de DUM. Entonces, una nueva radiografía, pero hay que saber manejar las herramientas que tenemos y lo más mínimo irradiar al paciente con esas tres básicas, ¿ok? Sí, señor. Y este es un estudio donde habla sobre la correlación del ángulo alfa entre la radiografía versus el TAC. Y también quería determinar qué proyección de esta era más sensible para detectar deformidades en la cabeza, en el cuello femoral, que se encontraban en la tomografía. Y lo que este estudio pues muestra es que pues se evalúan las proyecciones AP, DUN, ancas de rana y pues la translateral, que cuando usaban las cuatro, la sensibilidad era de un 86 hasta un 90% para detectar las anormalidades en el ángulo alfa que se encontraban en el TAC, que usualmente con las radiografías el ángulo alfa suele ser un valor mayor en un 61% de los casos, que el ángulo alfa, pues la variabilidad con respecto a la medición en el TAC suele ser de 10 grados en 83% de los casos, y lo que ellos hablan es que con las diferentes proyecciones se pueden valorar pues, las diferentes partes del cuello. Sin embargo, pues lo que el doctor pues acaba de mencionar, pues sí, pues digamos todas parecen como una lateral, todas me sirven para evaluar lo mismo, para que irradiar más el paciente. Y ese estudio pues muestra que todas las radiografías aumentan la sensibilidad, que la de DUM es la más sensible, pero es la menos específica, que cualquiera de las laterales es bastante específica. Y ahora pues vamos a ver un poco de los hallazgos en las radiografías. Entonces, de entrada, pues lo que, como habíamos dicho en la charla anterior, siempre tener unas buenas radiografías, pues porque, por ejemplo, en la P, pues podemos tener unos falsos positivos donde pues una alteración en la rotación pues puede ocasionar que pues veamos unos signos que ya vamos a ver más adelante, o una alteración en la inclinación pélvica. También puede ser que, pues, que el crossover sign no se vea en la parte superior, sino ya la veamos en la parte más medial, que eso nos puede ocasionar unos falsos positivos. Entonces, de entrada, pues siempre cuando vayamos a evaluarlo, primero evaluar que tengamos una buena radiografía. Entonces, vamos a hablar cómo mirar según los subtipos Luciano, de pinzas que hay. Luciano, ¿cuánto falta la charla de hoy? Yo creo que alcanzamos, doctor. Espero que 10 minutos. ¿Cuántos alcanzamos? Creo que 10 minutos, doctor. Ahí los signos radiográficos y eso. Ya llevas 35 minutos de charla. Charlas más de media hora ya se hacen muy largas, papito. Bueno, entonces sí. ¿Qué te falta tema? ¿Qué fue el tema te falta? Pues solo, acá iba a mostrar solo los hallazgos radiográficos y, okay. Y ya hay la resonancia. ¿La hago rapidito? Vale. Okay. Vale, la charla de la semana entrante son resultados, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, listo, entonces. Cris, te iba a proponer una cosa, Cris. Después de la charla de resultados, ¿por qué no revisamos toda la biomecánica del conjunto lumbopélvico? Porque ese es un tema que se está hablando mucho ahorita en pensamiento femoroacetabular, y como sabemos es un tema que tiene gran acogida también en reemplazos articulares. Sí, yo ya lo había revisado la semana pasada con Luciano, pero si quiere lo volvemos a revisar específicamente para pinzamiento.
Ok, vale, perfecto. Hagamos eso, ese como plan para 15 días y para los 8 días. En 8 días terminamos, tienes 5 minutos para lo que falta de hoy, Luciano, y hacemos los resultados y los... En 15 días Y, vemos, listo, balance sí, espinométrico en pensamiento. eso, de una, de una. Y en 8 días terminamos la charla con el resultado de tratamientos de pensamiento femoral y 5 minutos para lo que queda de esto. Ok. Listo. ¿Vale? Entonces, la idea Listo. de acá era pues mostrarles como los hallazgos radiográficos en los subtipos de Pincer. Entonces, el primer subtipo pues era sobre cubrimiento acetabular global. Entonces, lo primero que vamos a buscar es una, pues entre los hallazgos vamos a buscar una coxa profunda, y esa coxa profunda la buscamos primero trazando una línea ilioisquiática, y pues vamos a trazar dos líneas, una que va a ser una línea que va a pues, corresponder a la parte profunda pues, del acetábulo, el trasfondo acetabular, y pues la parte medial de la cabeza femoral. Y pues en la coxa profunda, cuando el borde del acetábulo traspasa la línea ilioisquiática, pues hablamos de que tiene la coxa profunda. El protrucio pues es similar, sino pues acá ya es toda la cabeza que pues va a sobrepasar la línea ilioisquiática. El ángulo centro-borde, pues que ya lo hemos visto cómo se medía la vez pasada, que cuando nos da un valor mayor de 39 grados nos habla de una sobrecobertura. Ahora, en cuanto a qué hallazgos vamos a encontrar cuando está el acetábulo retroverso, usualmente describen que el ángulo de Tonis, pues no me voy a tener bien cómo pues tomarla, eso la miramos la vez pasada, pero cuando el ángulo de Tonis está negativo, o sea, menos de 0 grados, se asocia pues a un acetábulo retroverso. El signo del entrecruzamiento del crossover sign, sabemos que usualmente la pared anterior y posterior, la ideal es que pues no se entrecrucen, y si se llegan a entrecruzar, que se da en la parte más superior y lateral del acetábulo. Y pues este es un estudio donde habla que este signo sobreestima la retroversión acetabular, y gran parte de esta que la sobreestima es porque la morfología de la espina ilíaca anteroinferior puede dar como un falso positivo. Entonces, describen que este crossover sign tiene un valor predictivo positivo de un 50%, que todos los pacientes que tenían un acetábulo anteverso tenían un crossover sign, y que fue secundario a la morfología de la espina ilíaca anteroinferior. Habla sobre pues, la posibilidad de que la espina ilíaca anteroinferior sea una posible causa de pinzamiento, y menciona la importancia pues, de adicionar otros signos como una espina ciática prominente o la pared posterior medial, que la pared posterior esté medida del centro de giro, que la combinación de estos me haga sospechar más de que sea un acetábulo retroverso. Y este signo de la pared posterior hace referencia en Negrita, que pues, trazamos una mamacita. línea que Oiga, vaya ¿qué le muestro? por toda la Venga. posterior. Y si esta línea pasa medial, pues nos hace inclinar de que probablemente sea un acetábulo retroverso. Y la espina ciática prominente, pues este es un estudio donde habla pues, que tiene una muy buena sensibilidad y una buena especificidad. Y la importancia, digamos, de este estudio también midieron como la distancia de la prominencia de la espina ciática, cómo se correlacionaba la posición en que se encontraba el crossover sign. Entonces, entre más prominente la espina ciática, el crossover sign se hacía pues más inferior, y esto habla de que no solo el acetábulo va a estar retroverso, sino toda la hemipelvis inferior también va a estar retroverso. Y pues estos son los signos que se deben buscar. Ahora, en cuanto sobre el cubrimiento focal anterior, también buscar el mismo signo del entrecruzamiento, y acá el signo de la pared posterior. Acá característicamente suele pasar por el centro de giro de la cabeza femoral. Y en cuanto al subtipo de sobrecubrimiento posterior,
La diferencia es que este signo de la pared posterior se suele ubicar lateral al centro de giro. Entre los hallazgos del CAM, pues siempre hay que buscar la pérdida de la esfericidad de la cabeza. En la izquierda es una imagen normal y en la derecha vemos cómo se pierde la esfericidad de la cabeza femoral, se pierde la concavidad. Esa concavidad la deberíamos evaluar tanto en la radiografía AP como en la lateral, y pues porque son signos bastante sutiles, pero pues debemos buscarlos como en estos ejemplos. Y el ángulo alfa, que en un principio fue descrito en la resonancia, y que se mide de esta forma, trazando una línea que vaya por toda la mitad del cuello femoral, que pase por el centro de giro y por la mitad de la cabeza femoral, y trazamos un radio de curvatura de la cabeza femoral, y en el momento pues donde se pierda ese radio de cobertura, como se ve en la imagen de la mitad, ese sería nuestro punto de corte y ese sería el ángulo alfa. En este estudio pues encontraron que el valor medio era entre 74 más o menos 5 grados, valores entre 55 a 95 grados, y comparado con pacientes que eran asintomáticos, que el valor era 42 grados, siendo el valor entre 33 a 48, y entonces acá es otra medición que refiere el estudio, donde miren, hablan sobre la relación en la distancia que hay entre la parte de la deformidad de la transición de la cabeza y cuello, que esta distancia suele estar aumentada en comparación con pacientes normales, y pues de acá sale que, pues, donde mucha literatura habla que el ángulo alfa normal es menor de 55. Sin embargo, aparecen otros estudios pues, más recientes, pues, donde reevalúan este valor. Dicen pues que si bien este valor da bastante sensibilidad, de un 81 al 90%, la especificidad es muy baja, entonces algunos autores recomiendan como subir el umbral hasta entre 55 a 60 grados, con el fin de aumentar la especificidad hasta el 80%. Y pues esta medición pues después la describen en la radiografía y pues en la tomografía. Otra medición es la relación entre la cabeza y cuello. Entonces se trazan tres líneas paralelas, una línea que va por toda la mitad del cuello femoral, una línea paralela a la parte anterior del cuello femoral, y otra línea que biseca la cabeza, por la parte anterior de la cabeza femoral. Entonces evalúan pues una relación entre la distancia A con la distancia B, y si esta distancia es menor de 0.17, es sugestivo de que el paciente pueda cursar con un CAM. Y otra medición es el offset de la cabeza-cuello, donde pues trazan prácticamente las mismas líneas que mencioné previamente, sino que acá no hablan de la relación, sino la medición de forma directa, y que cuando esta medición es menor de 10 milímetros, habla de que probablemente el paciente tenga un CAM. Siempre en la radiografía buscar otros hallazgos pues, relacionados, por ejemplo, acá la osificación del laudo que mencionaba el doctor. También podemos buscar un os acetabular, y pues siempre buscar signos de artrosis, quistes, pues esclerosis y pérdida de la superficie articular, que pues va a ser importante describir y pues en el momento de tomar conducta. La resonancia magnética y el TAC, su importancia también como en el momento para dar diagnósticos diferenciales, y pues estas imágenes nos van a permitir una mejor comprensión de la morfología del fémur y el acetábulo, me va a permitir medir la versión femoral y el acetabular, muy importante para evaluar el daño tanto del labrum como el daño del cartílago. Y después aparecen otros estudios como la artroresonancia, que buscan aumentar como la sensibilidad y la especificidad para identificar estas lesiones. Entonces, en ese estudio, el área pues bajo la curva para identificar lesiones laborales con la artroresonancia
fue mayor para identificar lesiones laborales y lesiones condrales comparado con la resonancia normal. Y acá entonces la importancia de estas imágenes que nos permite la comprensión tridimensional de la cadera, pues digamos acá en diferentes cortes podemos ver tanto el techo, en otro pues el borde anterior y posterior del acetábulo, nos permite precisar dónde está la localización de la lesión, pues teniendo como referencia las manecillas del reloj y pues siempre pues recordar pues que el lauro es una, pues usualmente se suele ver como una figura triangular, una señal homogénea y que la superficie articular también debemos aprovechar estas imágenes para evaluarla, que sea una imagen homogénea y pues acá también el receso pericapsular que pues pues no hay que confundirlo pues con una lesión del lauro. Usualmente lo que debemos buscar son imágenes irregulares o hipercaptantes a nivel pues, del lauro, ¿no? Pues, del cartílago, como se observa en estas diferentes imágenes que pues, sería lo ideal uno lograr ver esta delaminación de la superficie articular, pero usualmente estos signos se encuentran en un 30, en 40%. Entonces, para concluir, pues les dije pues, que el Cranial Pincer pues, es un síndrome y pues, que es toda una fisiopatología que incluye, que va más allá solo de la normalidad, la morfología del cuello del acetábulo. Les dije lo que podríamos encontrar en las radiografías según los subtipos de Pincer y lo que debemos buscar cuando estamos buscando que pues, algún paciente tenga el pensamiento tipo CAM y la importancia de la resonancia ITAC para evaluar la morfología, bueno, para tener más clara la morfología pues, de la cadera y pues, de la lesión, para precisar la ubicación de dónde está la lesión y la importancia para identificar lesiones tanto del cartílago y del lauro. Listo, Luciano. Listo, Gracias. Luciano. Bueno, gracias. Dale, gracias, Luciano. Gracias, Cris. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.